Ahora vamos a tratar el tema de integral de línea. La definición de integral de línea de un campo vectorial f se define sobre una curva C. Es la integral de f diferencial de r, que también se puede escribir como la integral de a a b, que son los límites del parámetro, de f de r de t punto r' de t diferencial de t, donde r' de t es la derivada, el vector tangente en cada punto de la curva r de t. Esta integral también se puede interpretar como el trabajo efectuado por una fuerza, cuando aquí en esta curva aplicamos una fuerza que mueve una partícula a lo largo de la curva desde r de a hasta r de b. Vamos a dar el primer ejemplo. Obtener la integral de línea sobre la curva C, donde C es el segmento de recta que va de menos 1, 0 a 1, 0. Y el campo vectorial, o sea la fuerza, es este campo vectorial 2xy, x más y. Es un campo que va de R2 a R2. Entonces aplicamos la definición. Este segmento ya está parametrizado con la parte 1 del video anterior, ya está parametrizado. Notemos, por ejemplo, cuando t vale 0, este punto se convierte en menos 1, 0, que es el punto inicial. Y cuando t vale a 1, este punto se convierte en 1,0, que es el punto final. Entonces vamos a calcular la integral de línea, o sea, el trabajo que efectúa esta fuerza al trasladar una partícula de este punto, que es r de a, hasta este punto r de b. Ahora, f de r de t es igual a f y sustituimos la r de t. En lugar de xy, ahora es r de t, que es 2t menos 1,0. ¿Y qué le hace el campo a cualquier punto? Lo convierte en un vector cuya primera componente es el doble del producto de las dos componentes. Entonces aquí el doble del producto de estas dos, pues queda 0, porque la segunda componente es 0, y es 0, 0, por lo que sea va a ser 0. Y la segunda componente es la suma de las dos variables a donde se aplica la f. Entonces la suma de las dos variables nos queda 2t menos 1. Aquí aprovechamos para obtener también la derivada de la curva. En este caso la derivada es 2,0. Y entonces la integral de línea del campo f diferencial de r es, como la definición dice, la integral de 0 a 1 de f de r de t, que en este caso es 0,2t menos 1, punto r', y r' es 2,0 diferencial de t. Aquí observamos que tenemos un producto escalar y se obtiene primera componente por primera más segunda por segunda. Entonces 0 por la primera queda 0, más segunda por 0 queda 0. Entonces nos queda la integral de 0 a 1 de 0 diferencial de t, que es 0. O sea, en este caso el trabajo efectuado por esta fuerza al trasladar una partícula desde este punto hasta este es 0. Podemos dibujar algunos vectores del campo de fuerza. Por ejemplo, f de menos 1, 0, queda el vector, es el doble de las dos, del producto de las dos componentes, entonces queda 0, y la segunda componente es la suma de las dos, queda menos 1. Entonces el vector 0 menos 1 queda aquí. Por ejemplo, f aplicado a menos 1,0, que sería este punto, es igual al producto de las dos por 2, queda 0, y la suma de las dos queda menos 1/2. Entonces aquí queda el vector 0 menos 1/2.
Y por ejemplo, f de 1/2 a este punto, f de 1/2, 0 sería el doble del producto, que sería 0 la primera componente, y la segunda es la suma de las dos, que sería 1/2. Entonces en el 1/2, 0 queda este vector. Se ve que se van compensando estas fuerzas, que van a ser negativas con estas, y se van anulando, por eso es que el trabajo es 0.